Nunca he sido de creer en fantasmas, pero aquella noche todo cambió. Era una madrugada fría y silenciosa, el tipo de noche en la que hasta los perros parecen dormir más profundo. Yo volvía caminando a casa después de una reunión con amigos, cruzando el viejo puente de madera que atraviesa el río cerca de mi barrio. El aire olía a humedad y tierra mojada, y el único sonido era el crujir de mis pasos sobre la madera. De repente, un susurro suave, casi como el viento, me hizo detenerme. No logré entender lo que decía, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, convencido de que era mi imaginación, pero el susurro volvió, esta vez un poco más claro, como un lamento ahogado. Me apuré, con el corazón latiendo fuerte, sin saber que ese era solo el principio de la peor noche de mi vida. El puente siempre me había parecido un lugar común, incluso aburrido. Pero esa noche, la niebla se arremolinaba sobre el agua, densa y fría, ocultando la otra orilla. El olor a río era más fuerte de lo habitual, mezclado con un aroma agrio, como de flores marchitas. Sentí la madera húmeda bajo mis zapatos y el viento helado me cortaba la cara. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Miré hacia el agua, esperando ver solo reflejos distorsionados, pero por un instante, juraría que vi una silueta blanca flotando entre la niebla. Parpadeé, y ya no estaba. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero intenté convencerme de que era el cansancio y la oscuridad jugando con mi mente. Aceleré el paso, deseando llegar a casa y dejar atrás el puente. Pero entonces, un sonido suave y desgarrador me detuvo en seco, un llanto, profundo y doloroso, que parecía venir de debajo del puente. Era un llanto de mujer, tan triste que me erizó la piel. Me asomé con cuidado, tratando de ver algo entre la niebla, pero solo vi oscuridad y agua negra. El llanto se hizo más fuerte, y sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Quise gritar, pero mi voz no salió. El llanto cesó de golpe, dejando un silencio tan absoluto que me sentí completamente solo en el mundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y supe que algo no estaba bien. Avancé unos pasos, temblando, y de pronto la vi. Una figura femenina, vestida de blanco, de espaldas a mí, parada justo en la orilla del río. Su cabello largo y negro caía desordenado sobre los hombros, y sus pies descalzos apenas tocaban el agua. El aire a su alrededor parecía más frío, y el olor a flores podridas era insoportable. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse lentamente, deslizándose sobre el agua sin hacer ruido. Sentí un nudo en la garganta y el corazón me martillaba el pecho. De repente, la mujer se detuvo y giró la cabeza hacia mí, aunque su rostro seguía oculto por el cabello. Un susurro apenas audible salió de sus labios. ¿Dónde están mis hijos? No podía apartar la mirada de esa figura. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que corriera, pero estaba paralizado. El aire se volvió más pesado, y el frío me calaba hasta los huesos. La mujer dio un paso hacia mí, y el puente crujió bajo su peso, aunque sus pies parecían flotar. Sentí que el tiempo se detenía, y cada segundo se estiraba como una eternidad. Su llanto volvió, ahora más cerca, y sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas, aunque no sabía por qué lloraba. La mujer extendió una mano hacia mí, y su piel era pálida, casi translúcida. Cerré los ojos, esperando sentir su toque helado, pero solo sentí un viento fuerte que casi me tumba. Cuando abrí los ojos, ella había desaparecido. Corrí como nunca antes en mi vida, sin mirar atrás, hasta llegar a la puerta de mi casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Al entrar, el calor del interior me golpeó, pero no logró calmarme. Cerré todas las puertas y ventanas, y me senté en la sala, tratando de recuperar el aliento. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Pero entonces, escuché un golpe suave en la ventana, como si alguien rascara el vidrio. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta, y vi una huella húmeda, como de una mano, deslizándose lentamente hacia abajo. Sentí un terror indescriptible y retrocedí, tropezando con el sofá. Apagué todas las luces y me escondí en mi habitación, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero los susurros no tardaron en regresar, esta vez dentro de la casa. Voces apagadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, repitiendo una y otra vez, ¿dónde están mis hijos? El aire se volvió denso, y el olor a humedad y flores podridas llenó la habitación. Me tapé los oídos, pero las voces seguían ahí, cada vez más fuertes. Sentí un peso sobre el pecho, como si algo invisible se sentara encima de mí. Quise gritar,
pero solo salió un susurro tembloroso de mis labios. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió lentamente, chirriando en la oscuridad. La puerta se abrió por completo, y la figura de la mujer apareció en el umbral, envuelta en una neblina espesa. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de dolor y rabia. Su vestido blanco goteaba agua, formando un charco a sus pies. El frío era insoportable, y mi aliento salía en nubes blancas. La mujer avanzó hacia mí, y cada paso que daba hacía que la habitación se encogiera, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Sentí un temblor incontrolable en las manos y las piernas. La mujer se detuvo frente a mí y levantó el rostro, mostrando una boca abierta en un grito silencioso. El sonido de su llanto llenó la habitación, tan fuerte que pensé que me rompería los tímpanos. El llanto se transformó en un grito desgarrador, tan agudo y penetrante que tuve que taparme los oídos. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y que el aire vibraba a mi alrededor. La figura de la mujer se desdibujó, como si fuera humo, y por un instante vi el rostro de una madre desesperada, con los ojos llenos de lágrimas y la boca torcida por el dolor. El grito parecía venir de todas partes, rebotando en las paredes y llenando cada rincón de la casa. Intenté levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. La mujer extendió los brazos hacia mí, y sentí un frío mortal envolverme, como si me sumergiera en agua helada. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió blando y húmedo. Miré hacia abajo y vi que el agua comenzaba a brotar de las grietas, inundando la habitación. El olor a río y flores podridas era insoportable. La mujer se desvaneció por un momento, y el agua subió hasta cubrir mis tobillos. Escuché el sonido de niños riendo y llorando a la vez, como si estuvieran jugando en el agua. El nivel del agua subió rápidamente, y sentí el pánico apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El agua me llegaba ya a la cintura, y la risa de los niños se mezclaba con el llanto de la mujer, creando una cacofonía aterradora. La figura de la mujer reapareció en medio del agua, deslizándose hacia mí con los brazos abiertos. Su rostro estaba cubierto de lágrimas negras, y su voz era un susurro desesperado. «Ayúdame, devuélveme a mis hijos». Sentí que el agua se volvía más fría y espesa, como si intentara arrastrarme hacia abajo. La mujer me abrazó, y el frío me atravesó hasta los huesos. Vi imágenes fugaces de niños ahogándose, de una madre desesperada buscando a sus hijos en la oscuridad. El dolor y la tristeza eran tan intensos que sentí que me desvanecía. Luché por liberarme, pero sus brazos eran como cadenas de hielo. En medio de la desesperación, la mujer susurró algo en mi oído, una promesa o una maldición, no lo sé. Si encuentras a mis hijos, te dejaré en paz. Si no, estarás condenado a escuchar mi llanto para siempre. El agua comenzó a bajar lentamente, y la figura de la mujer se desvaneció en la niebla. Me desplomé en el suelo, empapado y temblando, sin saber si todo había sido real o una pesadilla. El silencio volvió a la casa, pero el olor a río y flores podridas seguía ahí. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Durante los días siguientes, no pude dormir ni comer. El llanto de la mujer seguía resonando en mi cabeza, especialmente en las noches más silenciosas. Busqué información sobre La Llorona, leí historias y hablé con ancianos del barrio. Todos decían lo mismo: si escuchas su llanto, es porque te ha elegido. Algunos decían que la única forma de librarse de ella era ayudarla a encontrar a sus hijos, pero nadie sabía cómo hacerlo. Cada noche, el llanto volvía, más fuerte y más cerca. Sentía que la casa entera se llenaba de agua y frío cada vez que cerraba los ojos. Una noche, el llanto fue tan fuerte que no pude soportarlo más. Salí de la casa y caminé hasta el puente viejo, guiado por una fuerza que no entendía. La niebla era espesa, y el aire olía a muerte y desesperación. Al llegar al puente, vi a la mujer de blanco esperando, con los brazos abiertos. Esta vez, no sentí miedo, solo una tristeza profunda. Me acerqué y le susurré que no podía ayudarla, que sus hijos ya no estaban aquí. La mujer lloró en silencio, y una lágrima negra cayó al río. Por un momento, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba, pero su llanto nunca se detuvo. Desde aquella noche, el llanto de la Llorona me acompaña siempre, especialmente en las madrugadas más silenciosas. A veces, la veo de reojo en los espejos o siento su frío abrazo cuando cierro los ojos. Nadie me cree cuando cuento lo que viví, pero yo sé que ella sigue buscando a sus hijos, y que nunca me dejará en paz. El olor a río y flores podridas nunca se va de mi casa. Ahora entiendo que hay cosas que es mejor no ver, y que algunos pactos, aunque no los elijas, te marcan para siempre. Y cada vez que escucho su llanto, sé que la próxima vez podría no despertar.
Aquella noche tomé un atajo por el viejo camino rural, buscando llegar más rápido a casa después de visitar a mi abuela. El aire era pesado, cargado de humedad y el aroma de la tierra tras la lluvia. Mientras conducía, vi a una mujer vestida de blanco haciendo autostop en la orilla del camino, bajo la luz mortecina de la luna. Dudé un instante, pero la compasión pudo más y detuve el coche. Ella no levantó la mirada, solo subió en silencio, empapando el asiento con su vestido mojado. El silencio era incómodo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le pregunté a dónde iba, pero su respuesta fue un susurro apenas audible: «Solo llévame adelante, por favor». No sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. El coche avanzaba lentamente por el camino de tierra, las luces apenas iluminaban la niebla que comenzaba a descender. El olor a barro y hojas podridas se colaba por las ventanas, y el frío era tan intenso que mis manos temblaban en el volante. La mujer a mi lado no se movía, ni siquiera respiraba fuerte, parecía una estatua de porcelana, con el cabello largo cubriéndole el rostro. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi corazón y el crujido de la gravilla bajo las ruedas. De vez en cuando, sentía que ella me miraba, aunque no podía ver sus ojos. El ambiente dentro del coche se volvía cada vez más opresivo, como si el aire se espesara con cada kilómetro. Decidí romper el silencio y encendí la radio, buscando algo de compañía. Pero solo escuché estática, interrumpida por breves fragmentos de voces infantiles y un llanto lejano. Cambié de estación, pero el llanto persistía, mezclado con susurros que no lograba entender. Miré de reojo a la mujer, preguntándome si ella también escuchaba aquello, pero seguía inmóvil, mirando por la ventana. El llanto se hizo más fuerte, y sentí que el coche se enfriaba aún más. Apagué la radio, pero el sonido no desapareció, seguía resonando en mi cabeza, como si viniera de algún lugar muy cercano, tal vez incluso del asiento trasero. El camino parecía no terminar nunca, cada curva era igual a la anterior, y la niebla lo cubría todo. El sudor frío me corría por la frente, y el olor a humedad era cada vez más fuerte. De repente, la mujer susurró: «Ahí fue donde los perdí», y señaló hacia un barranco cubierto de maleza. Miré hacia donde apuntaba y, por un instante, creí ver dos figuras pequeñas corriendo entre los árboles. El coche se estremeció, como si algo invisible lo hubiera golpeado. La mujer comenzó a llorar, un llanto bajo y desgarrador que me hizo apretar los dientes. Sentí una presión en el pecho y el deseo de detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo. De la nada, un niño apareció en medio del camino, deteniéndose justo frente al coche. Frené bruscamente, el corazón a punto de salirse del pecho. El niño me miró con ojos vacíos, y su piel era tan pálida que parecía brillar en la oscuridad. La mujer a mi lado gritó un nombre que no entendí, y el niño desapareció entre la niebla. El coche se apagó solo, y el silencio se volvió insoportable. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. La mujer comenzó a sollozar, repitiendo una y otra vez: «Mis hijos, mis hijos». Sentí que algo terrible estaba a punto de suceder, y no podía moverme. El frío se volvió insoportable, calando hasta los huesos. Mi respiración salía en nubes blancas, y cada vez que exhalaba, sentía que el aire se volvía más espeso. La mujer se encogió en el asiento, abrazándose las rodillas, mientras su llanto llenaba el coche. El parabrisas se empañó por completo, y al pasar la mano para limpiar, vi marcas de pequeñas manos en el vidrio, como si niños hubieran intentado entrar. El terror me paralizó, y sentí que algo se movía en el asiento trasero. No quise mirar, pero el sonido de risas infantiles me obligó a girar la cabeza. No había nadie, solo sombras que danzaban con la niebla. Encendí el coche finalmente, pero al mirar por el retrovisor, vi a la mujer de blanco de pie detrás del vehículo, aunque ella seguía a mi lado. Parpadeé, y la figura desapareció, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Arranqué el coche y aceleré, sin mirar atrás. La mujer a mi lado dejó de llorar y me miró por primera vez, sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de dolor. «No puedes irte», susurró, y sentí que el volante se volvía pesado, como si el coche quisiera detenerse solo. El camino parecía estirarse, y la niebla se hacía más densa, envolviéndolo todo en un silencio sepulcral. De repente, un grito desgarrador llenó el coche, tan fuerte que pensé que los vidrios estallarían. La mujer se tapó el rostro con las manos, y el grito se transformó en un eco interminable que rebotaba en mi cabeza. El coche se detuvo solo, y las luces se apagaron. Afuera, la niebla se arremolinaba, y entre ella, vi figuras pequeñas corriendo y riendo,
pero sus risas eran huecas y tristes. El grito cesó de golpe, dejando un silencio tan profundo que sentí que el mundo se había detenido. La mujer bajó la cabeza y murmuró: «Ya vienen». Mi piel se erizó, y el miedo me dejó sin aliento. Las puertas del coche se abrieron solas, y un viento helado barrió el interior. Sentí manos pequeñas aferrándose a mis brazos y piernas, tirando de mí hacia afuera. La mujer gritó, suplicando que no se los llevaran otra vez. Vi a los niños, sus rostros pálidos y ojos vacíos, rodeándonos. Intenté luchar, pero el frío era paralizante. La mujer salió del coche y corrió tras las figuras, perdiéndose en la niebla. El silencio volvió, solo interrumpido por el sonido del agua corriendo en algún lugar cercano. Me quedé solo, temblando, incapaz de moverme, mientras la niebla lo cubría todo. Caminé a tientas, guiado por el sonido del agua, hasta llegar a un río oculto entre los árboles. El aire olía a podredumbre y flores marchitas, y la niebla flotaba sobre el agua como un sudario. Vi a la mujer de blanco arrodillada en la orilla, llorando y llamando a sus hijos. Los niños aparecieron a su lado, pero cada vez que ella intentaba tocarlos, se desvanecían como humo. El dolor en su llanto era tan profundo que sentí lágrimas rodar por mi rostro. El frío era tan intenso que apenas podía respirar. Me acerqué, sin saber por qué, y la mujer me miró con desesperación. La mujer se acercó y me tomó la mano, su piel era helada y húmeda. «Ayúdame a encontrarlos, por favor», suplicó, y sentí su dolor como si fuera mío. Los niños reaparecieron, pero sus rostros se distorsionaban, cambiando entre alegría y miedo. La mujer me entregó un pequeño amuleto, una medalla oxidada, y me dijo que debía lanzarla al río para romper la maldición. Dudé, pero el llanto de los niños era insoportable. Lancé la medalla al agua, y un grito ensordecedor llenó el aire. La niebla se arremolinó violentamente, y sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Cuando la niebla se disipó, la mujer y los niños habían desaparecido. El río estaba en calma, y el aire era más cálido, pero el olor a flores podridas seguía presente. Me sentí vacío, como si una parte de mí se hubiera ido con ellos. Caminé de regreso al coche, que seguía en el mismo lugar, con las puertas abiertas y el interior cubierto de humedad. Me senté al volante, temblando, y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero el amuleto oxidado seguía en mi bolsillo, frío como el hielo, recordándome que nada de aquello había sido un sueño. Conduje de vuelta a casa en silencio, sin atreverme a mirar por los espejos. El camino parecía más corto, pero la sensación de ser observado no me abandonó ni un segundo. Al llegar, encontré marcas de manos pequeñas en las ventanas y el olor a río impregnando toda la casa. Intenté dormir, pero el llanto de la mujer seguía resonando en mis oídos, mezclado con las risas tristes de los niños. Cada vez que cerraba los ojos, veía la niebla y el río, y sentía el frío de la mano de la Llorona apretando la mía. Con el paso de los días, la humedad y el olor a flores podridas no desaparecieron. Empecé a notar que, cada noche, el amuleto en mi bolsillo se volvía más pesado y frío. A veces, despertaba con marcas de dedos en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Los espejos de la casa se empañaban solos, y en ellos, a veces, veía el reflejo de la mujer de blanco detrás de mí. Nadie me creía cuando contaba lo que había pasado, y poco a poco me fui aislando, temiendo que la maldición nunca terminaría. Ahora, cada vez que conduzco de noche por ese camino, veo figuras en la niebla y escucho el llanto de la Llorona llamando a sus hijos. El amuleto sigue conmigo, frío y pesado, recordándome que fui testigo de su dolor. A veces, siento manos pequeñas aferrándose a las mías, y sé que nunca estaré solo. El olor a río y flores podridas nunca se va, y cada vez que escucho un llanto en la oscuridad, sé que la Llorona sigue buscando a sus hijos, y a veces, temo que algún día, me lleve con ella al fondo del río, para no volver jamás. Nunca pensé que la leyenda de la Llorona pudiera alcanzarme en plena ciudad, mucho menos en la residencia universitaria donde vivo. Aquella noche, mientras estudiaba para un examen, el edificio estaba inusualmente silencioso, solo interrumpido por el zumbido de las luces fluorescentes. De repente, un llanto suave y desgarrador se coló por debajo de la puerta de mi habitación. Al principio pensé que era alguna vecina peleando por teléfono, pero el sonido era tan triste y antiguo que me erizó la piel. Puse pausa a la música y aguzé el oído. El llanto seguía, fluctuando entre susurros y gemidos. Salí al pasillo, con el corazón acelerado, y vi que estaba vacío. El llanto venía del fondo, cerca de la lavandería.
Dudé en acercarme, pero la curiosidad pudo más. La residencia siempre huele a detergente barato y comida recalentada, pero esa noche, al acercarme a la lavandería, el aire cambió. Un aroma a flores marchitas y humedad llenó el pasillo, mezclado con el frío que parecía brotar del suelo. Las luces parpadeaban, lanzando sombras largas y deformes en las paredes. Sentía la tela de mi pijama pegajosa por el sudor frío, y cada paso hacía crujir el linóleo bajo mis pies. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón, y el llanto se volvía cada vez más nítido. Al llegar a la puerta de la lavandería, noté que estaba entreabierta, y una corriente de aire helado me golpeó en la cara. Empujé la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien sentado llorando junto a las lavadoras. Pero la sala estaba vacía, solo iluminada por la luz azulada de una máquina encendida. El llanto seguía, pero ahora parecía venir de todas partes a la vez. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que algo me observaba desde las sombras. De pronto, vi una figura blanca reflejada en la ventanilla de la lavadora, pero al girarme, no había nadie. El llanto cesó de golpe, dejando un silencio tan absoluto que sentí un zumbido en los oídos. Salí corriendo de la lavandería, sin atreverme a mirar atrás, y me encerré en mi cuarto, temblando. Intenté dormir, pero el olor a flores podridas y humedad se coló en mi habitación, pegándose a las sábanas y a mi piel. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura blanca en la ventanilla de la lavadora. El silencio era interrumpido por golpes suaves en la puerta, como si alguien llamara con los nudillos. No me atreví a responder. De vez en cuando, el llanto volvía, lejano pero inconfundible, y sentía que el aire se volvía más frío. Me tapé con la manta hasta la cabeza, pero el miedo no me dejaba en paz. Al amanecer, el olor seguía ahí, y las marcas de manos húmedas aparecieron en el espejo de mi baño. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero en el desayuno, escuché a otros residentes comentar que habían oído el llanto en la madrugada. Algunos decían que era solo una broma pesada, otros que la residencia estaba maldita. Una chica contó que había visto a una mujer de blanco vagando por el pasillo de las escaleras, y que el aire se volvía helado a su paso. Nadie se atrevía a reírse demasiado fuerte. El ambiente estaba cargado, y el miedo se notaba en las miradas esquivas y los susurros. Yo no dije nada, pero sentí que algo oscuro se había instalado en el edificio. Esa tarde, decidí volver a la lavandería, buscando alguna explicación racional. El olor a humedad era más fuerte, y el suelo estaba cubierto de charcos pequeños, como si alguien hubiera estado llorando agua. Las lavadoras tenían marcas de manos, y en una de ellas, la puerta estaba trabada. Al intentar abrirla, sentí un frío intenso y una fuerza que me empujaba hacia atrás. De la máquina salió un susurro: ¿dónde están mis hijos? Retrocedí, tropezando con una cesta de ropa, y salí corriendo, con la sensación de que algo invisible me seguía de cerca. El miedo era tan real que me dolían los músculos del cuello de tanto tensarlos. Esa noche, el ascensor dejó de funcionar. Algunos decían que era por el frío, otros que había un cortocircuito. Pero yo escuché a un grupo de chicas decir que vieron a la mujer de blanco dentro del ascensor, llorando y golpeando las paredes. Una de ellas juró que, al abrirse la puerta, el interior estaba empapado y olía a río podrido. Nadie quiso usar las escaleras esa noche. Yo subí a pie, sintiendo que cada peldaño crujía bajo mi peso y que la oscuridad se hacía más densa a medida que subía. El llanto volvió a sonar, esta vez más cerca, y sentí que alguien me observaba desde el hueco de la escalera. Al llegar a mi cuarto, el olor a humedad era insoportable. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. De repente, vi una sombra blanca deslizarse por debajo de la puerta, como una niebla espesa. La temperatura bajó de golpe, y mi aliento se volvió visible en el aire. La sombra se materializó en la esquina de la habitación, tomando forma de una mujer de cabello largo y vestido empapado. No podía moverme, el miedo me tenía clavado al colchón. La mujer levantó la cabeza y sus ojos eran dos huecos negros llenos de tristeza. Alzó la mano hacia mí, y sentí un frío mortal recorrer mi cuerpo. La figura se acercó, flotando sobre el suelo, y se detuvo junto a mi cama. Su llanto era tan fuerte que me retumbaba en los huesos. Sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas, aunque yo no lloraba. La mujer se inclinó sobre mí y susurró en mi oído: «Ayúdame a encontrarlos». Su voz era un eco antiguo, lleno de dolor y desesperación. Intenté gritar, pero mi voz no salía. De repente, la figura desapareció, y el silencio volvió, pero el frío y el olor a río seguían ahí. Me quedé despierto toda la noche, temblando,
sin atreverme a cerrar los ojos. Al amanecer, fui al baño y encontré el espejo completamente empañado, aunque no había ducha encendida. Al pasar la mano, vi escritas con dedos húmedos las palabras: ¿dónde están mis hijos? El terror me paralizó, y sentí que algo me observaba desde el reflejo. Salí corriendo del baño, y al volver a mi cuarto, encontré la ventana abierta de par en par, aunque yo la había cerrado la noche anterior. El aire estaba helado y el olor a flores podridas era más fuerte que nunca. Sabía que la Llorona no se iría hasta que cumpliera su deseo. Pasé el día buscando información sobre la historia del edificio y la leyenda de la Llorona. Descubrí que, antes de ser residencia, el terreno había sido un antiguo canal por donde corría un arroyo, y que en el siglo pasado, una mujer y sus hijos murieron ahogados allí durante una inundación. Nadie supo nunca qué pasó realmente, pero desde entonces, se contaban historias de apariciones y llantos en las noches de lluvia. Sentí un escalofrío al leer los relatos, y supe que debía hacer algo para romper el ciclo. El miedo era tan grande que apenas podía respirar. Esa noche, armado de valor, bajé a la lavandería con una vela y una foto de la familia de la mujer, que encontré en los archivos antiguos. Encendí la vela y recité una oración, pidiendo que los espíritus encontraran paz. El aire se volvió más frío, y el llanto de la Llorona llenó la sala, tan fuerte que pensé que las paredes se romperían. De repente, vi a la mujer de blanco aparecer junto a una lavadora, con los brazos extendidos hacia dos figuras infantiles. Los niños corrieron hacia ella, y por un instante, la tristeza desapareció de su rostro. La escena se desvaneció en una nube de niebla, y el silencio volvió. Durante unos días, el ambiente en la residencia mejoró. El olor a humedad desapareció, y el ascensor volvió a funcionar. Nadie volvió a escuchar el llanto, y las marcas de manos en los espejos se borraron solas. Sentí un alivio profundo, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre. Cada vez que pasaba por la lavandería, sentía un escalofrío y evitaba mirar la ventanilla de las máquinas. El miedo seguía ahí, latente, esperando el momento de volver. Una semana después, mientras estudiaba en mi cuarto, el olor a flores podridas volvió, más fuerte que nunca. El frío se instaló de nuevo, y el llanto comenzó a sonar, esta vez más cerca, como si viniera de dentro de las paredes. Salí al pasillo y vi una sombra blanca deslizarse hacia la lavandería. Supe que la Llorona nunca se había ido realmente, solo estaba esperando. El miedo me paralizó, y sentí que el ciclo nunca terminaría. Cerré la puerta de mi cuarto y recé en silencio, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que enfrentarla de nuevo. Desde entonces, cada noche, escucho el llanto de la Llorona en algún rincón de la residencia. A veces, veo su reflejo en los espejos o siento su frío abrazo cuando apago la luz. Nadie más parece notarlo, pero yo sé que sigue buscando a sus hijos, atrapada entre este mundo y el otro. El olor a río y flores podridas nunca se va del todo, y cada vez que alguien nuevo llega al edificio, el ciclo vuelve a empezar. Ahora entiendo que hay historias que nunca terminan, y que la Llorona siempre encuentra la forma de regresar, buscando a quienes se atreven a escuchar su llanto en la oscuridad.